unción que Él dé a cada uno de sus ministros, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Creo que es un tiempo en que el que busca la presencia de Dios lo encuentra. Un tiempo en que una unción que vuelve. Amén. Y no vuelve solo para manifestar evidencia de que Dios está en un lugar, sino vuelve porque es necesaria que la palabra que predicamos sea confirmada con señales, maravillas y prodigios. Amén. Amén. Y creo firmemente en la unción del fuego. Aleluya. Creo firmemente en muchas cosas, mi amada apóstol Lorena, pero hoy le voy a hablar de algo que el Señor me dijo a mí que yo necesitaba. Algo en lo que he estado trabajando a nivel de mi vida personal, pero luego el Señor me dijo, dile a ellos. Amén. ¿Cuántos lo quieren recibir? Amén. Hoy le voy a hablar de la unción o el bautismo más necesario para este tiempo. Diga, el bautismo. El bautismo. En el amor de Dios. En el amor de Dios. Amén. Amén. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 15, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. ¿Cuántos de aquí tienen a Jesucristo como el único y suficiente Salvador? Denle unas palmas a su Salvador y a su Señor. Amén. Aquí no dice en la religión evangélica. Aquí no dice en la doctrina tal o cual. Aquí dice permanecer en Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos saben que a pesar de sus errores y sus horrores, Dios lo continúa amando? Amén. Amén. Porque Él nos ama a pesar de nosotros, a pesar de nuestra imperfección. Amén. Amén. Pero aquí hay algo que me llama la atención y es, y hemos conocido. Palabra que implica intimidad, relación. No está hablando del conocimiento que usted recibe cuando se sienta y alguien le enseña la palabra. Está hablando de lo que oraban hoy cuando llegué, la necesidad de una intimidad. Aleluya. Así es. Porque mis amados, el Cristo histórico no nos sirve de mucho, excepto para usar un ejemplo, para decir algo que el Señor o su Espíritu nos diga. Conocer el relato de los evangelios no nos sirve de mucho, pero conocer al que está resucitado, Así glorificado y sentado a la diestra de las alturas, eso sí nos es necesario. Amén. Así es. Amén. Y entonces dice, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Sí, ese amor comenzó perdonándonos, salvándonos, pero ese amor continúa. Amén. Cada día que tú lo buscas. Amén. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aleluya. Esto fue lo que Dios me habló, Pastora Sonia.
tú tienes que permanecer en mi amor, Santo. no en el tuyo. Porque el tuyo es sentimental, condicionado a lo que hagan o no hagan contigo. Pero el mío es espiritual. Santo. Y no importa nada. Porque el Señor me decía, que nosotros, su iglesia, queremos el poder de resurrección. Queremos la unción. Queremos que Dios nos use. Sí, amén. Así es. ¿Usted quiere vivir la vida evangélica feliz? Pero a veces no queremos permanecer en su amor. Porque eso implica perdonar. Amén. Eso implica a veces dar lo que tienes. Santo. Cuando nosotros vemos el amor de Jesús por nosotros, entendemos que Él lo dio todo. Y una pregunta que me hizo el Señor esa madrugada es: ¿cuánto tú estás dando para mí? Aleluya. Porque cuando usted se cree Dios, usted mantiene enojo o reserva contra alguien, usted no está en el amor de Dios. Porque dice permanecer, diga permanecer. Permanecer. Dios permanece en usted, usted permanece en Dios. Amén. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. Aleluya. Como Jesús fue. Amén. Amén. Se perfecciona. Entonces quiere decir que yo puedo oír la palabra más ungida, la revelación presente más tremenda, que si yo no amo, eso no se perfecciona en mí. Y entonces eso me dio la respuesta de por qué a veces se da y se da y se da palabra y se da y se da y se da administración. Y la gente no cambia. Es cierto. Es cierto. Gracias Amén. por el que dijo, sí. Porque los otros ya no Es que tienen. ya se tienen fe ya la que Mi amada apóstol Lorena, el Señor me dijo: tú, mi iglesia, necesita un bautismo en mi amor. Conocerme y amarme verdaderamente. ¿Por qué? Porque sabemos todo lo que dice la carta de Corintios acerca del amor, pero lo practicamos. Mis amados, esta palabra es fuerte porque dice que así vamos a tener confianza en el día del juicio. Santo. Y yo recuerdo que decía el pastor Yamil Herrera: ese día muchos sorpresas van a ver. Porque aquí usted pone cara de santo y Ujú. le cree. Es cierto. Porque cara vemos, pero corazones no sabemos. Pero Así Dios es. sí lo sabe. Así es. Amén. Y dice: en el amor no hay temor. ¿Ve? Hay gente que tiene miedo. Tiene Santo. miedo al futuro, tiene miedo al otro pandemia que dicen que viene, tiene miedo a que vengan los extraterrestres y se lo lleven.
¿Tiene miedo a que los hijos no sigan el camino de la fe? ¿Tiene miedo a envejecer? Santo. Hasta la cucaracha le tiene miedo, porque si va a buscar café en la madrugada, le sale la cuca y sale para arriba. ¿Por qué hay temor en la iglesia? Porque no hay amor perfeccionado. Aplaudan al Rey, y dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si usted teme, usted necesita ser perfeccionado en amor. Entonces yo no estoy diciendo que usted no ama a Dios. ¿A quién me ha dicho eso? No. Yo lo que estoy diciendo es que hay niveles de crecimiento espiritual, de intimidad en Dios. Hay niveles de encuentro con Dios. Y usted no puede querer estar en el encuentro de un recién nacido espiritual cuando ya usted es un adulto. Cierto. Espiritual. Es cierto, amén. Y algunos se quedaron sin mano. Ajá. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Un día alguien me dijo, pastor, es que uno ya está viejo y uno no sabe realmente dónde va cuando muere. Y yo le dije, bueno, qué triste que usted ha ido a calentar la silla de la iglesia, que no ha aprendido nada. Aleluya. La palabra me enseña a dónde estoy y a dónde voy. Y me da las instrucciones de lo que Él espera que yo haga en obediencia. Amén. Amén. Entonces yo concluyo aquí, si alguien tiene miedo, diga, tiene miedo, o temor, como dice aquí. O temor. Entonces esa persona atrae un castigo. Y después le pasa y comienza en el drama evangélico, ¿por qué a yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Por no dejarte perfeccionar. Santo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así es. El problema es que el amor de Jesús fue darlo todo. Ahí es donde está el detalle. Jesús dio todo, mis amados. Así es. ¿Será que la iglesia de este tiempo estará dándole todo al Señor cuando no está comprometido con Él? Cuando el Espíritu Santo viene y le dice, perdona a tal y cual, deja de hacer eso, cambia esa actitud, y la persona no le da la gana obedecer. Levanten las manos, adoren, dancen, hagan esto, hagan lo otro, denle a Dios. Hermanos, vamos a evangelizar, hermanos, vamos a hacer esto, hermanos, vamos a hacer lo otro, y siempre lo Cierto, mismo. cierto, amén. Pero le vamos a poner la palabra de Dios. Es cierto, amén. Porque Él lo que necesita es que usted y yo aprendamos a amarlo como Él nos amó, darlo todo por Él. Así es. Porque Él nos amó primero, Él mostró cómo es. Obediencia al Padre hasta ir a la cruz. Y por eso Jesús habló proféticamente y dijo, todos los días van a tener que tomar la cruz. Todos los días. Ya no es rosa con espina o sin espina, es crucificada. ¿No? Ella no es enoja por eso. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso.
el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Es triste que las tinieblas tengan puertas abiertas y que la gente que le sirve a las tinieblas experimente realidades espirituales, cuando la iglesia es la que es llamada a experimentar el reino de Dios que entre nosotros está dentro de nosotros, porque tenemos al Rey de Reyes dentro de nosotros. Pero si no está sentado en el trono, no experimentas nada, no vives. Morris Seguro decía: el creyente vive en dos mundos. Desde el año 1986 yo escuché eso. Porque la gente vive más en esto natural que lo espiritual. Para que usted y yo vivamos tranquilos en esta época donde vemos cumplirse las señales que anuncian el avivamiento y la venida del Señor. Esta es una época de ansiedad para mucha gente, de temores, de terrores. Es una época de meditar acerca de Dios en nuestro corazón. Porque debemos tener una vida disciplinada para buscar a Dios, para asistir a las reuniones y recibir la palabra, para testificar de Cristo, para poder ser bendición para otros. Santo. Mis amados, si nosotros no obedecemos todas las instrucciones de la palabra, entonces nosotros no amamos. Así es. Y quiero decir algo fuerte. ¿Me da permiso? No dijo nada. Ah, bueno, el Señor me dijo: si quieres elevar tu alma sobre el mundo material, te es necesaria una comunión conmigo que tú no conoces. Santo. Porque mi iglesia tendrá que aprender a habitar en mí. Santo. No estoy hablando de la presencia hermosa como la que había hace un ratito. Estoy hablando de estar en Él. Santo, aleluya. Y Él en nosotros. Una vez yo leí un libro, y en ese libro el hermano hacía una descripción del Evangelio y él lo dramatizaba. Y entonces él decía que cuando Jesús caminaba por las calles de Galilea, era el omnipotente el que iba con él. Y como era luz, diga luz, Luz en medio de tinieblas, en medio de tinieblas. entonces los demonios se manifestaban, porque sabían que Jesús caminaba con Dios. Amén. Amén. Debemos entender que la presencia de Dios es como un refugio para nosotros. Amén. Nos permite recibir de su Espíritu, nos consuela, nos da la victoria de Cristo,
¿Por qué? Porque cuántas veces hemos estado en medio de una batalla, hemos llorado lágrimas y el Señor viene a su presencia y nos sentimos felices, tranquilos. Pero el Señor me dijo, hay mucho más. Amén. De mí que yo quiero revelar. Entonces no te conformes con lo que has alcanzado, Dios. Porque hay obras que se hacen porque fueron predestinadas. Y podemos hacer obras de servicio a Dios, enseñar, cantar, danzar, adorar, testificar, evangelizar, orar por enfermos que aunque se sanen, echar fuera demonios y no estar en Él. Es cierto. Es cierto. Ustedes aquí tienen una unción conquistada en la adoración. Por eso es que yo tomo videos y todo, porque yo no lo hago emocionalmente, sentimentalmente, porque ustedes son mi familia y los amo. No, yo lo hago porque yo percibo cosas y voy a filmar a esta muchacha. Si ella supiera lo que Dios me está mostrando. Aleluya. El asunto es, nosotros tenemos que darnos cuenta. Santo, así es. Debemos de saber que el estudio de la palabra y la asistencia al lugar de enseñanza, porque la iglesia es usted y soy yo, Amén. son indispensables. Sin esas dos cosas es imposible la comunión con Dios, que Dios quiere decirle a usted a través de mí esta hora que Él quiere traer a su vida y a mi vida. Aleluya. Porque cuando nos volvemos religiosos creemos que por los años ya todos lo sabemos. Y hasta catalogamos la reunión, estuvo bonita, estuvo buena, poderosa. Santo. Hoy algo pasó. Seguro alguien anda en pecado ahí porque hubo un corte hoy. Santo. Hay cada personaje, ¿verdad? Hay que amarlos. Por uno que esté en obediencia y ungido, fluye el río de vida. Así es. Pero esta declaración de esta carta del apóstol Juan es fuerte. Porque es que estés en Dios. Amén. Jesús, cuando dejó su etapa del hijo de José y de María y comenzó a ser el Cristo de Dios, Él no tenía tiempo para nada, excepto para estar con el Padre, para hacer la obra que Dios le había encomendado. Yo creo firmemente que hay mucha gente que todavía está laborando en lo secular, cuando Dios los quiere ya sirviendo en su reino. Santo. Y tómelo como quiera. Aleluya. Porque yo descubrí que cuando Dios te tiene 24/7, Él te puede llamar a cualquier hora y usted tiene que hacer lo que Él dice. A cualquier hora, Así es. cualquier día. Pero cuando tenemos ciertas circunstancias que nos amarran, hay hombres de trayectoria que yo admiro porque ellos soltaron todo lo que tenían, buena posición, buenas cosas, y todo lo invirtieron en el reino. Aleluya. Una vez alguien le dijo al evangelista argentino Carlos Anacondia: yo quiero esa unción que usted tiene. Y entonces él le dijo: es muy fácil, dale todo lo que tienes a Dios. Santo. Aleluya. Señor, yo quiero, hermana
Tencha, sí, hermano Lelo. Es que yo quiero servir a Dios, pero usted sabe, hay ciertas luchas. Vuelva a ver a la hermana Tencha, ahí la tiene a la página. Y vuelva a ver al hermano Lelo y dígale. Es tiempo Es tiempo en que se abre en que se abre una puerta eterna una puerta para eterna una mayor comunión con Dios. Y le voy a decir algo, la disciplina en la búsqueda de Dios es una disciplina que nace del Espíritu. Los apóstoles no dejaron de servir a las mesas por orgullo. No dejaron de atender a las viudas porque se creían la gran cosa. Ellos dejaron de estar con el pueblo porque para ellos era indispensable la vida de oración y el estudio de la palabra. Mis amados, no podemos cambiar los fundamentos. Usted escucha que usted quiera que lo bendiga siempre y cuando obedezca a su autoridad, que es la señora que está ahí. Porque si usted obedece más al predicador del YouTube y deshonra la casa, entonces usted no ama. Es un hipócrita. ¡Santo! Bueno, Señor, aquí ya nadie quiere aplaudir. ¡Aleluya! Sí. Y porque hoy en día podemos escuchar tanta cosa que más bien hay que tener cuidado. Es cierto. Porque no todo lo que tiene la etiqueta de Jesús es de Él. El amor. Imagínese que si usted está aquí y no le habla a alguien porque le cayó mal, usted no está mal. Ya está fregado. Entonces cuando usted está cantando, usted es un hipócrita. Aunque no diga amén. Es cierto. ¡Aleluya! Yo llevaba esta palabra para Honduras, pero ahí el Señor me permitió venir a dar aquí. ¡Santo! Vuélvame a ver. No hay un placer para la carne ni para el alma la disciplina espiritual. ¿Usted cree que a los apóstoles no les gustaba compartir con las viudas, compartir con los jóvenes, compartir con el pueblo? Si era una iglesia de 20,000 gentes. ¿Usted cree que para ellos no era bonito estar abrazando a la gente? Porque ellos aprendieron del amor hecho hombre, Jesús. Entonces yo me imagino a los apóstoles, a los 12, abrazando, bendiciendo, cocinando la olla de carne. Pero un día el Señor les habló. Ustedes están descuidando. Santo. Lo que ustedes están haciendo para mí es bueno, pero están descuidando lo que es indispensable. ¡Aleluya! Santo. A veces así pasa con mucha gente. Comenzamos a hacer de todo y descuidamos lo indispensable. Así es. Amén. Amén. Porque las disciplinas espirituales, las que Dios te pide a ti, Él te la pide para acercarte a Él. Entonces uno tiene que saber si cuando lo llaman a ayunar es uno con toda la iglesia, para no sentirse solo, o es uno. Santo. Uno tiene que saber si es alguno que le están diciendo vaya evangeliza,
vaya, haga esto, haga aquello. Vaya, visite a ese vecino y dígale que Dios lo ama. ¿Cuántos entienden lo que yo les Amén, amén. estoy tratando de explicar? El deseo de Pablo era, de acuerdo a Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Así es. Entonces quiere decir que no basta, si yo estoy entendiendo esto, Mauricio Pereira, no basta solamente con decir que Jesús es mi Salvador y mi Señor, sino que hay un conocimiento, hay una revelación, hay algo que Él tiene para su pueblo. Así es. Pero hay que estar bajo señorío. Santo. Por amor del cual lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Hay gente que cualquier cosa lo saca de la iglesia. Hay gente que cualquier cosa lo saca de la comunión con Dios. Ay, es que me están haciendo la guerra en el trabajo. Ay, es que en el noviazgo me está yendo mal. Ay, es que el matrimonio me está yendo mal. Ay, que aquí, ay, que allá. El diablo sabe cuál botón tocar para echarlo para atrás. Cierto. No es que el diablo nos poseía, él nos conoce. O es que usted era un ángel bajado del cielo, yo nunca lo vi. Apóstol Lorena, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Imagínense la fe que tuvo Cristo, de que en su naturaleza divina, como conocía todo el tiempo, él sabe cuántos hijos trajo al reino de su Padre, porque él habita en la eternidad. Y en el plano del Dios eterno ellos pueden entrar a cualquier momento de la historia. Entonces el Señor sabía. Entonces la fe de Cristo era que en su omnipotencia, en su omnisciencia nos vio. Porque hay un pasaje que dice que íbamos a hacer, la aflicción del alma de él iba a ser alegrada por nosotros. ¿O nunca leyó el profeta Isaías? Cuando dice que fue afligido, pero al final él iba a tener gozo. Amén. El gozo íbamos a ser nosotros. Amén. Pero usted cree que cuando usted no quiere buscar y meterse como Dios pide, porque le voy a decir algo, la generación joven puede ser la generación omega, la última, la generación a la que Dios le va a demandar más todavía. Pero los que ya no estamos tan jóvenes, pero estamos aquí como Caleb, vamos a entrar. Amén. Yo no sé usted, yo sí voy a entrar en lo que Dios quiere. Amén. Y aquí Amén. dice ahí de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe que tuvo Dios en el sacrificio de su Hijo, la fe que tuvo el Hijo en agradar al Padre. Esa fe, esa
esa justicia es la que Pablo dice que él quiere conocer. Porque Dios tuvo fe. Jesús tuvo fe. ¿Por qué? Porque Jesús quiso desertar en el huerto. Si es posible, pasa de mí. Imagínense, el hijo de Abraham, según dicen los textos hebreos que yo he leído, cuando hicieron el altar, se acostó y estaba encendido el fuego. O sea, donde se acostó, se quemaba. Y nunca salió corriendo. El papá levantó el puñal y si no habla el ángel del Señor, se lo echa. ¿Ah? ¿Cuánto se entiende? Amén. Era tan fuerte que en la naturaleza humana, en el alma de Jesús, él quiso desertar. El relato de la nube de testigos esperando que él fuera a la cruz, que muriera, que fuera a la profundidad del abismo y que resucitara. El Padre volviendo el rostro, apartándose totalmente de los que siempre habían estado unidos, todo por amor. Entonces Dios tuvo una medida de fe. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Eso es lo que está hablando. Sé hallado en él. ¿Qué significa eso? Que él haga lo que el Padre quiere que él haga. Que él aprenda a permanecer. Pablo no estuvo entre los 12, pero Pablo entendió algo. Él ya no era de él. Él era de Cristo. Cuando la iglesia entiende que es de Cristo, vive para Cristo. Aleluya. Señor, aquí ya no tiene ni fuerza para aplaudir. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Levante su mano derecha y diga: Señor, dame entendimiento. Señor, necesito conocer esa comunión donde tú me reveles tu palabra. Conocer. ¿Por qué? Porque si Pablo lo conocía, entonces él entendía por revelación que el poder de la resurrección también lo iba a conocer. Aleluya. Lo iba a manifestar. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a su muerte. Por eso es que cuenta la historia de Eusebio, que cuando lo decapitaron en Roma, él siendo un anciano iba rápido, se arrodilló, puso la cabeza, volvió a ver al verdugo y le dijo: no te preocupes, yo te perdono. Así es. Porque un tiempo antes le había dicho a Timoteo en una carta: he terminado la carrera. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo quiero terminar la carrera que Dios determinó para mí. Amén. Él no fue crucificado, pero él sí tuvo la actitud de ir a la muerte en total obediencia. Hoy en día se le quiebra una uña y el diablo lo está atacando. El vecino, la vecina endemoniada le hace mala cara y ya quiere darse de manazos. Un hijo, una hija se le revela y entonces ya se le cae la fe, se le cae todo. Amén.
Parece que no les gusta. Ajá. Esta es una de las frases más profundas del apóstol Pablo. Representa el anhelo de tener una relación íntima y transformadora con Jesucristo, porque Él fue dejando todo lo terrenal para poder vivir en el poder victorioso de la resurrección. El conocimiento de Cristo está por encima de cualquier logro, Así es, así es. por encima de cualquier ganancia personal. Pero mis amados, allá por Júpiter, hay personas que cambian a Cristo por cualquier cosa. Cierto. Jóvenes que por una escoba, señoritas que por un pantalonudo, por un trabajo, hasta se visten de colacho, gracias a Dios que se arrepintieron. No puedo decir porque él nos enoja. Porque nos enoja un montón de formas. ¿Cuántos entienden? Amén, amén. Experimentar este poder implica elementos vitales. Número 1, vivir en el poder de su resurrección. Es experimentar hoy la misma fuerza transformadora que levantó a Jesús de la tumba. Este poder opera en la vida de aquellos que han entrado a esa permanencia con Dios. Pero qué tremendo, Pablo se enfermó. Y en un momento dio gracias porque el Señor tuvo misericordia y uno de los discípulos no murió. Qué tremendo, ¿verdad? Enfermo él, pero Dios sanaba a otros. Diga, porque el poder de la resurrección es para manifestar el reino, Es para manifestar el reino, la evidencia. la evidencia. Este poder opera, nos ayuda en nuestra vida espiritual a vencer el pecado, pero también nos ayuda a manifestar su reino. Aleluya. Participar de sus padecimientos es conocer a Cristo íntimamente, de tal forma, diga, de tal forma, De tal forma que es estar dispuesto que es estar dispuesto a ir a la muerte, a ir a la muerte si fuera necesario, si fuera por necesario, causa de la a predicación causa de la del predicación Evangelio. del Evangelio. Aleluya. Hay un testimonio, no recuerdo el país, pero es un país perseguido. Y entonces habían dicho que iban a quemar la iglesia, y igual el pastor y los 200 hermanos entraron a la iglesia. Y llegaron los maleantes, los guerrilleros, y pusieron cadenas alrededor de la iglesia y encendieron fuego. Santo. Y mientras el fuego estaba encendido, aquellos cantaban y adoraban a Dios. Porque sencillamente ellos no iban a dejar de adorar a su Dios. Así es. ¿Sabe? Un día después llegó a mis manos esa revista de la voz de la iglesia que es perseguida. En 2026. La voz de los mártires. Y uno se le para el pelo. Santo. De lo que hay gente que está dispuesta a hacer por Dios. Mientras que en otras partes del mundo decide si va o no va, si se mete o no se mete, si obedece o no obedece. Yo digo, Pastora Sonia, algo está mal. Así es. Porque ¿cómo puede haber gente que tenga tanta pasión por Dios y en otros lugares
Seco. Tanta indiferencia. Así es. Conocer íntimamente significa estar dispuesto a enfrentar dificultades, rechazos, aflicciones por causa de su nombre y de su evangelio. Hoy en día alguien se sube a predicar el curso, alguien le dice mujerongo y ya no quiere volverlo a hacer. ¿Cuántos entienden lo que yo les quiero decir? Es cierto, amén. Ser semejante a Él en su muerte se refiere a la entrega total. A morir al yo. Bueno, ahora a su hermano y dígale, hay que morir al yo. Porque ese yo que yo tengo es egolatría. Es egolatría. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece, aunque bíblicamente yo esté mal. Amén. Amén. ¿Quién vive, el Señor o nosotros? Cristo. Tenemos que preguntar, ¿qué pasa si el Señor nos dice algo? Que hagamos algo que nunca hicimos. Porque hay gente que quiere ser visto. Hay gente que se hace algo para ser visto. Santo. Ya tiene su paz. Pero Dios lo que quiere es que tú le sigas. En Amén. todo lugar, todos los días. Donde estás. Ayer hablaba con un hermano del mercado. Y después de años de no verlo, él me decía, varón, aquí en mi púlpito, aquí donde estoy vendiendo la verdura, aquí estoy evangelizando. Santo. Amén. Amén. Hay gente que cuando entra aquí se transforma, pasa por esas puertas de vidrio y se transforma. Sale por el portón de allá afuera y también se transforma. La meta final debe ser el propósito supremo de este caminar. Llegar a manifestar el poder de la resurrección, que es la autoridad que hay en el trono del Padre, así en el es. trono del Hijo, que ha sido dado a la iglesia. Amén. Aleluya. No solamente querer ir al cielo, mis amados. Digan, no solamente. No solamente. Dice el libro aquel que cuando descendieron los ángeles que se rebelaron, bajaron en un monte. Y Jesús, antes de ir a la cruz, se transfigura en ese monte. Porque le estaba notificando a las tinieblas. Los principados y las potestades. Esos seres caídos que se representaron a la humanidad como dioses astrales. Todo eso. Jesús le estaba anunciando a ellos cuando se transfigura. Y por eso vino Moisés. Y por eso vino Elías. ¿Por qué? Porque eran ellos los que habían enfrentado ese nivel de poder en el pasado. Uno había sido el instrumento para la guerra entre dioses, Jehová y los dioses de Egipto. El otro había sido el instrumento para la guerra entre dioses, Jehová y los Baales. Pero ahora, el Dios hecho hombre sube al monte Hermón y se transfigura. Santo. Y la transfiguración duró tanto, porque usted cree que fue una luz y se apagó. No, duró tanto
que Pedro tuvo tiempo de decirle a los otros dos, seguro esto va a ser ahora así. Hagámosle enramadas a los tres, porque ellos son tres y nosotros somos tres. Algo nos van a impartir. La palabra de Pedro no fue tonta, porque cuando se está en un lugar abierto y hay un maestro de Torá, entonces el discípulo busca que el maestro tenga comodidad para enseñar. Aleluya. Pero lo que él dijo está basado en un principio del primer siglo para el pueblo hebreo. Santo. ¿Se acuerdan, Mauricio? Todo lo que enseñaba el apóstol Roberto. Entonces, qué importante entender eso. Pero era una notificación un día de esto que yo estaba viendo eso y yo me reía solo y yo decía, con razón es que dice que cuando fue a la cruz venció a los principados y a las potestades. ¿Por qué? Porque eso que habían descendido era lo que ya él estaba venciendo con su muerte. Y luego dice, esa autoridad, esa eusaudia, Dios me la entregó y se la doy a ustedes. Amén. Pero ahí están en el Padre Así es. y en el Hijo. ¿O me estaré equivocando? ¿Sabe por qué yo salgo con temas así? Como me dijo un día alguien, mire, usted sale con cada tema, hermano. Porque yo le paso preguntando a Dios, Señor, yo sé que viene el avivamiento, pero ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Para que esos que tengo sean llenos. Aleluya. Amén. El deseo de Pablo era conocer a Jesús. Y el conocimiento que recibió fue el entendimiento de la salvación, el entendimiento del orden de la iglesia, el entendimiento de los eventos finales. Diga, la pasión del corazón de Pablo, de conocer todo lo que Dios tenía, produjo esa revelación. Entonces, diga entonces, yo me imagino que como Pablo era profeta, tenía ojos abiertos, y entonces Pablo veía donde estaba enseñando el ambiente natural, pero de repente él veía a los ángeles llegar, y él sabía que lo que él estaba hablando era revelación de eternidad. Santo. No era solamente doctrina. Doctrina esto, doctrina otro. Dice que hablaba misterios. Dice que cuando fue al tercer cielo escuchó cosas que él no podía describir. Vio cosas que él no podía describir. Vuelva a ver a su derecha, a su izquierda, usted va a ver una cosa. Diga, una cosa hermosa de la creación. ¿Ah? Entonces el conocimiento de Pablo vino por causa de su experiencia con Cristo, por causa de su vida. Sin embargo, nosotros nos contentamos con conocer la historia bíblica, con ir a la iglesia, caer al suelo, que nos digan que Dios nos va a usar aunque nunca obedecemos y nunca hacemos. Santo. Para que la profecía se cumpla. Santo. Nos contentamos porque Dios tiene un propósito, pero
pero no entendemos que nuestra vida tiene ciclos que están conectados a esa eternidad que está dentro Aleluya. de nosotros, y que si no estamos listos sencillamente se pierde. Santo. Qué duro es decirle a alguien, su tiempo pasó. Diga, a los 15, Los 15. la muchacha vuelve a ver y muchos son los llamados. Pero a los 40, el que venga a mí no lo echo fuera. ¿Por qué? Porque hay tiempos en que la chiquilla se puede dar el lujo de voy a tomar café con este y a comer con este y al cine con este y a ninguno agarra nada. Si es cristiana, ¿verdad? Si es una falsa, entonces se agarran todo. Porque tristemente eso pasa. Hay altares que Dios va a juzgar. ¿Por qué? Porque hay gente en pecado ministrando. Santo. Bueno, si no aplaudimos, aplaudan al Señor, que no lo tengo que ir. Hay gente que le gusta escuchar la escritura de una forma básica y superficial. Porque el objetivo de ellos es calmar su conciencia. Y aunque van camino al infierno por el fruto de vida que dan, ellos creen que si suena la trompeta se van a ir. Porque olvidaron que Dios es santo. Y que santidad, Jesucito, en la forma más simple del idioma hebreo es apártate de aquello que es pecado para ti. Gloria a Dios, gloria. Pero hay gente que no se quiere apartar. Es cierto. Yo he estado con gente que estaba hablando en lenguas y cantando como higueros japoneses en la iglesia y de repente se topan a alguien y ¿qué? ¿Cómo está, compa? Pura vida. Y se le sale el barrio. Porque el barrio sigue gobernando esa vida. Josecito, yo no he conocido a nadie que hablara peor que yo. Pero cuando Cristo vino, algo le pasó a mi boca. Aleluya, así fue. Amén. Se tatúan, usan cosas del moderno del mundo que representa esclavitud, aretes en el ombligo, en la lengua, en la nariz. Perdónenme, pero la Biblia a mí me enseña que es un cambio, una transformación para ser como Jesús. Amén. Yo no tengo que disfrazarme del mundo. Yo tengo que ser como Jesús. Para que el mundo vea a Jesús. Amén. Pero como usted ya quiere que me vaya, ya me voy. Sí, porque estoy viendo unas caras de Germán Monster aquí. Ya hasta va a salir el abuelo aquí. El conocimiento teológico de la palabra solamente es un paso. Conocer la Biblia y recitarla si no tienes la vida que se consigue solo con la comunión con Él es conocimiento, religiosidad. Pero habitar en Él es, diga, es el camino que Dios está señalando Que Dios está señalando para la iglesia para la iglesia del último tiempo. del último tiempo. Entonces, qué importante es que usted, al igual que yo, piense en su nivel de compromiso, porque el suyo es el suyo y el mío es el mío. Amén. Es necesario
usted piense. Si usted de verdad está metido en Dios, dándole el 100, o dependiendo de donde usted ande, entonces usted es. El amor sobrepasa el entendimiento. Hay un lugar mayor que el conocimiento donde habitamos en el amor de Cristo. Diga, es cuando entendemos que Él vive en nosotros. Pablo dijo, conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Efesios 3:19, conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa? Que usted tiene una estatura espiritual en Dios, así como tiene una estatura física. Amén. Esa estatura espiritual tiene que ser llena de Cristo. Aleluya. Pero Cristo es amor. Y si usted es rencorosa, chismoso, lenguaraz, criticado, más grande que Dios, porque Dios perdona, pero usted no. Santo. Aleluya. ¿Sabe que decía David Wilkerson que hay gente que no ora porque tiene impedimentos en su alma? Porque el diablo los acusa. Santo. Si a usted le cuesta orar, mejor dígale al Señor que lo ayude. Porque entienda, aquí en este momento todos tienen cara de ángel de cruz. Pero habría que ver el resto de la semana. Cierto. En el trabajo, en el hogar. Porque hay una plenitud, diga, una plenitud. Una plenitud. Y esa plenitud está relacionada con lo que Dios ha puesto en ti. Con lo que Dios te llamó a hacer. Existe una morada de amor en la que Dios desea que tú entres. Es un lugar donde nuestro conocimiento de Dios nos lleva a su misma presencia. Y su presencia nos envuelve de tal forma que lo conocemos a Él. Es como cuando Moisés entraba. Dice que la nube descendía sobre el campamento. Y entonces Moisés se levantaba y entraba. Y entraba hasta el lugar oscuro, que estaba iluminado con la presencia de Dios. Y cuando él salía era tal la gloria de Dios que tenía que ponerse un velo. Mi amado, cuando usted ora, cuando usted está lleno de Dios, de alguna manera el que es espiritual lo persigue. Así es. Pero cuando usted es una olla de carne con patas, también el que es espiritual lo persigue. Santo. Yo lo estoy invitando a usted en esta hora a que dé gracias a Dios por lo que usted ha vivido en Él, pero anhele más. Amén, así es. Anhele más. Porque nunca es suficiente. Nunca es suficiente.
No importa lo que hayas experimentado, no importa las visiones, no importa los milagros, no importa la salvación, no importa lo que hayas vivido con Dios, no es suficiente. Él te llamó a ir de gloria en gloria. Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús estaba haciendo, diga, estaba haciendo el fundamento del nuevo pacto. El pacto de Moisés tenía 613 preceptos, leyes, mandamientos, ordenanzas. Pero Jesús tomó todo eso y lo resumió en dos. Que esos dos, si buscamos practicarlo, practicaríamos todo lo demás. Así es. Así de sencillo, amar a Dios con todo. Amar a Dios con todo. O sea, no se ame usted mismo. Ame a Dios. Pregúntese qué estaría usted dispuesto para hacer para Dios. ¿Estaría usted dispuesto? Yo no estoy diciendo, Jesucito, lo que quiere, no. José, yo no estoy diciendo el que quiere, al que le gustaría. Yo estoy diciendo el que está dispuesto. Así es. Santo, aleluya. Este principio se conoce como el Abba. A-H-A-B-A-H. Abba. Palabra hebrea que se refiere al amor en cuanto a la obediencia de los mandamientos y no de sentimientos. Cuando Elohim se refiere al amor, Él no habla de un sentimiento. Él habla de obediencia. Santo. ¿Cuánto amo yo a Dios? ¿Cuánto Lo determina mi obediencia a Él. Aleluya. Diga conmigo, ¿cuánto amo yo a Dios? Lo determina mi obediencia. En Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos. ¿Cuáles? Dos: amar a Dios y amar al prójimo. Y los guarda. Ese es el que me ama, dijo Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Por eso hace un rato dije, mi amada Jenny, que a veces los que sirven a las tinieblas tienen experiencias espirituales que le pertenecen a la iglesia. ¿Por qué? Porque el vivir experiencias espirituales es para la iglesia. Si usted lee la Biblia es un libro sobrenatural. Hay ángeles, hay demonios, hay portentos, hay maravillas, hay teofanías, manifestaciones divinas. Se trata de que nos preguntemos si lo amamos.
Yo sé que usted lo ama, por eso está aquí. Pero que yo no estoy hablando de ese amor sentimental, ahí estoy agradecido, Señor, por esto, por aquello. Sí, amén. Es más allá. Aquel canto, Dios conmigo ha sido bueno. Son bonitos. Yo estoy hablando de un amor que nos va a llevar a nosotros a tener una luz, una revelación para profundizar más en él. Para que donde estemos seamos la luz. Porque hay muchas tinieblas, pero donde hay tinieblas se vio gran luz. Así es. Pero es indispensable la comunión, el aprendizaje de la palabra. No es saberlo aquí, no es tener ideas aquí. Voy a ver qué puedo aportar. Es aprender. Jesús, usted es un adorador. Y le voy a contar algo que usted me va a entender. Usted sabe que por pura misericordia y gracia Dios me usa. Pero en este caminar Él me ha permitido estar en lugares donde yo he experimentado presencia de Dios. Por eso yo sé que son niveles. Donde yo he visto cielos abiertos y unciones de presencia conquistadas. Y yo concluyo esto, Jesús. Hay lugares donde hay orquestas. Se oye muy lindo. Pero hay algo que falta. Sí, amén. Cuando yo estaba joven, Jesús, un día de estos me mandaron una foto del local verde y la publiqué y un montón de gente se alarmó porque decía imperial, o qué dice, no sé. Y eso. Y ya el pastor Joaquín Aguilar ya contestó. Eso era el local verde, ¿vale? Y sí, ahí fue donde experimentamos el avivamiento. Ahí estuvo. Y entonces ya la gente entendió porque yo había publicado ese lugar, porque ya no existe. Santo. Y el hermano que me hizo favor de darme eso, yo lo publiqué en mi Facebook, pongo lo que me haga. Aleluya, así es. El punto es, Jesús, en ese local yo recuerdo una niña nicaragüense con una guitarra. Pero yo recuerdo a esa niña tocar y la presencia de Dios venir. Que no hubo necesidad que nuestro padre, el apóstol Roberto, dijera poder de Dios. Porque era tan fuerte la presencia que todos nos fuimos como un dominó. Y que éramos jóvenes, buscando a Dios, queriendo vivir para Él, queriendo ser libre del pecado que nos atormentaba. Aquella muchacha adoraba de tal forma. Pero un día, Jesús, en la madrugada, el Señor me habla y me dice, levanta las manos. Y yo he tenido experiencias, pero nunca como esa. Y Él me dijo, lo más importante para ti debe ser que yo venga a encontrarme contigo. Y hay lugares, Apóstol Lorena, que yo no podría decir esto porque sencillamente, comenzando con el pastor, me haría mismo. Porque no lo entiende. Porque lo que tiene es una buena teología. Y a veces hasta apostólica. Pero no tiene
Yo le estoy diciendo a usted que Jesús dijo en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ya le dije cuáles son, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es la comunión de la cual Pablo hablaba. Ese es el conocimiento que Pablo adquirió. Porque vivimos por un propósito, por un diseño. Somos una parte pequeña, pequeñísima de un plan eterno. Nuestra vida fuera de los objetivos de Dios es vana. Así es. Así es. Santo, aleluya. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Y haremos morada con él. ¿Sabe? Abraham había cometido errores. En 2 ocasiones casi le violan a la mujer. Pero se había esforzado. Había dado lo mejor. Y un día aparecieron 3 personajes y comieron con él y se sentaron bajo un árbol con él. ¿Sabe qué pasó? Vinieron a hacer Morada. Aleluya. Santo. Una vez yo fui con Roberto a iglesia, hermano, y estaba Robert Callaña ministrando. Y cuando aquel profeta o apóstol, lo que era hombre de Dios, dijo, el Señor dice que va a entrar a este lugar. Santo. Y él dijo, y yo sé que el Señor está dentro de usted, pero él va a entrar a este lugar. Fue tan tremenda la manifestación que yo dije, cuando ya venía con Roberto a donde nos hospedábamos, yo le dije, general, ese es el poder de Dios. Entró literalmente hacia aquel auditorio de 12,000 personas, la gente cayendo, brincando, gente siendo sanada sin que no se hubiera declarado, y gente endemoniada, y se liberaron sin que nadie los tocara. El poder de Dios. Pero cuando usted oye a este africano enseñar, él siempre dice, yo vivo para Jesús. Amén. Yo no vivo para nada más que Jesús. Santo. Pablo vivió para Jesús. Para ir aterrizando. El avivamiento que viene, el fuego del Espíritu Santo que estamos clamando, va a reposar sobre un avivamiento de un amor apasionado por Dios, Aleluya. como nunca antes lo tuvimos. Y con eso yo no pretendo decir que usted no ama a Dios. Entiendan lo que yo estoy diciendo. Yo estoy hablando de que hay algo en el espíritu
que yo no lo puedo explicar, pero sé que está. La pasión. Pregúntate si con lo que conoces de Dios, tú lo estás amando al 100% y date la respuesta tú. Porque se trata de que un día tú estarás delante de los ojos de fuego de Jesús, porque Él te va a pedir cuenta. Por eso hay que soltar la espina. Jesús aquí está diciendo que el Padre y el Hijo van a venir y se van a manifestar a esa persona. No es en espíritu. Es una experiencia, es una vida donde lo espiritual se abrió y Dios mismo puede venir a esa persona. En el huerto había un secreto, el que el límite entre el mundo del espíritu y el mundo material. Por ahí entraba Jehová, por esa puerta. Alguna vez lo enseñé. Y un montón de gente me acusó, porque no conocen. Que yo nunca enseño algo si no está bíblicamente comprobado. Pero era un límite ahí de lo que había en el huerto. Era un límite entre lo natural y lo espiritual. Por eso en el huerto había eternidad. Y esa puerta hoy está abierta, porque Jesús es la puerta y Él está dentro de nosotros. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El amor es entonces guardar las palabras, los mandamientos que Jesús enseñó. Si lo amas, lo respetas. Y si lo respetas, tienes temor de Él. Pero cuando no se ama y no hay respeto por Jesús, Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando nosotros no amamos al Señor como Él quiere, como Él sabe que usted puede, porque Él sabe si usted puede o no puede, pero si usted puede, y Él te llama a buscar, Él te llama a ayudar, Él te llama a estar con Él, y usted no lo hace, cuando usted quiera usar el nombre de Él, que se esconde en el nombre de Yeshua, Jehová es salvación, no va a funcionar. Santo. El Señor me dijo en esta palabra, apóstol Lorena, mucho pueblo mío de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y cuando hablan mi nombre, como me han tenido en vano, no hay poder. Ah, santo Padre. Santo. Aleluya. El amor es un arma espiritual, porque el amor es la fuerza más poderosa del mundo y de la creación.
Primera Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, conscientes, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Gálatas 5:5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale, sino la fe que obra por amor. Hay gente que defiende más una doctrina, lo que creen, que la fe que obra por amor. Entonces, si alguien no tiene verdadero amor, mis amados, no tiene fe. Ve aquí donde nadie dice amén, nadie dice amén. Aleluya. Amén. Santo. Porque si no hay amor, no hay fe. Así es. Y vea el contexto. Está hablando de la circuncisión y la incircuncisión, del pacto de la ley mosaica y el pacto de la gracia de Cristo. Y él dice, no importa el pacto, ustedes lo que tienen que tener es amor para que la fe pueda funcionar. Así es. Amén. El amor fue el mensaje de Jesús. En 1 de Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. De Jesús a los apóstoles, de los apóstoles a Bernabé, de Bernabé a Pablo y de Pablo a Filemón. Por poner un ejemplo, Filemón 1, verso 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor, diga amor, y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Qué tremendo Pablo, apóstol Lorena, porque hacía discípulos que amaban y desarrollaban fe en Jesús. Y para con todos los santos. Y para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Diga, conocimiento. Conocimiento. ¿Cuál era el conocimiento? Que se revelara el estar en el Padre, en el Hijo, hasta el día en que ellos puedan manifestarse a usted. ¿Usted Santo. cree que Pablo lo agarraron en Listra, le pegaron unas pedradas y lo dejaron muerto y luego el hombre se levantó? Dice que todo el mundo estaba moqueando, llorando, se nos fue Pablito y Pablo se levanta y se va. ¿Por qué usted cree que lo mordió una serpiente que según el griego es una bestia, un terión, y lo atacó? Y él lo tira al fuego y nada le pasó. ¿Por qué usted cree que naufragó? Que lo torturaron y el hombre seguía. Porque él experimentaba la presencia de Dios, el Padre, de Jesús y su Espíritu. Él llegó a su plenitud. Y el Señor a mí me dijo, tú tienes que llegar a tu plenitud en mí. Aleluya. A conocerme como yo quiero manifestarme.
Santo. Y cuando te hablo de manifestarme, no son señales o maravillas. No estoy hablando de revelar. Porque usted cree que Elías lo tomaba el Señor y lo transponía de un monte a otro. Porque usted cree que golpeaba el río y se dividía. Porque usted cree que la vara de un hombre obediente a Dios dividió un mar. Porque usted cree que la oración de Débora hizo que las estrellas lucharan Santo. por Israel. Porque usted cree que la oración de un profeta a un siervo carnal le abre los ojos y se da cuenta de que hay carros de fuego por millares que están con el profeta. Así es. Diga la Biblia. La Es Biblia un libro sobrenatural. es un libro sobrenatural. Y Dios lo único que pide de nosotros es que lo amemos. Que hagamos nuestro mayor esfuerzo por amarlo a Él. Con todo. Y amar al prójimo. Hay que te pidió prestado y no te paga. Hay que tiene una lengua larga y se dedica a estarse difamando. Aquel que cree que es más santo que tú y entonces no te habla en la iglesia. Ya lo ama. Hipócrita. Así es. Es aquel que dice algo y no lo practica. Es cierto. Por eso los fariseos, Jesús dijo, todo lo que les digan hagan, pero no los imiten. Verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz. Vea, para que la fe sea eficaz. Número 1, he oído el amor. Filemón que tú tienes. Y la fe. Pero no la tienes hacia mí, Filemón. La tienes hacia Jesús. Diga, amor. Amor, fe, Hacia Jesús. hacia Y a todos los santos. todos los santos. Entonces, cuando están esas cuatro cosas, la fe va a ser eficaz. La palabra es eficaz. ¿Cuántos creen que la escritura es una espada de 2 filos, más eficaz que cortante, que toda espada? Ya me olvidó el verso. No me critico, ore por mí. Pero para una palabra eficaz, Glorita, se necesita una fe eficaz. Así es. ¿Cuántos aprenden? Amén. En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. El Señor me dijo esa madrugada cuando me dio esta palabra: el último gran mover vendrá en aquellos que me aman. Aleluya. Como nunca me han amado. Santo. Si quiere aplaudir, apláudale al rey. No es al rey que está aplaudiendo. Póngase de pie. Póngase sobre sus pies.